Te doy la bienvenida, esto es Inédita Podcast. Hoy quiero regalarte un breve resumen de la historia de la sexualidad femenina. Si bien la relación con tu sexualidad es algo íntimo, privado y que va a ir transformándose a lo largo de toda tu vida, también hay una historia colectiva. Hay algo que sucedió históricamente y que sigue sucediendo en las historias de cada una de las mujeres que van al encuentro de su sexualidad consciente. Y se encuentra con vergüenza, culpa, prejuicios, mucha oscuridad al respecto de esta área que debería ser un área sana en nuestra vida. Seguramente escuchaste esa frase que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en algún punto quizás no siempre fue así, porque no teníamos el acceso a la información y de conocer lo que había sucedido siglos anteriores. Pero hoy sí lo tenemos. En los primeros asentamientos humanos se han encontrado tanto en cavernas como jeroglíficos o bien como estatuillas que mostraban figuras femeninas con formas protuberantes y en muchos casos con órganos genitales amplificados. Cuando observamos estas figuras o estas esculturas, lo que nos remite es a un modelo de lo femenino que está muy relacionado con la fertilidad. Y esto, según hallazgos arqueológicos, lo que nos habla es de culturas primitivas que han sido en su organización social, política, espiritual, culturas matriarcales. En estas culturas se veneraba, se consideraba sagrado a lo femenino por ser justamente las portadoras de la vida, las que podían traer a luz a la descendencia y por eso tenían un lugar no solo de ser cuidadas y tratadas con mucho respeto y reverencia, sino también tenidas en cuenta para liderar, porque la fuerza y la pulsión sexual está muy relacionado con poder tener un lugar en la sociedad, en la vida de una cultura, en la vida de los liderazgos, en tomar decisiones políticas. Por eso no es algo que se nos puede pasar como desapercibido cuando empezamos a observar la historia. El rol central que ocupaba la mujer en decisiones políticas, económicas y de organización de estas tribus y comunidades también se veía en la relación de existencia de una veneración a diosas mujeres. Eran diosas, sacerdotisas, que tenían un lugar muy importante por esta función de la fertilidad, la abundancia y la creación de vida. Y estaba relacionado con lo económico también porque se acudía a ellas en busca de protección para las cosechas, para los periodos de sequías, donde se requería esa naturaleza que responda de un modo para que los habitantes puedan tener el alimento que le da la tierra. Inclusive decimos madre tierra. Hay algo que desde lo simbólico se sigue replicando en torno a que lo fértil, la tierra y la abundancia tiene connotaciones femeninas. Lo que sucede aquí es algo muy importante que al día de hoy es un modelo que se sigue replicando, que es el advenimiento del patriarcado. Es aquí donde se hace la transición de pasar de venerar, admirar y cuidar el sagrado femenino e inclusive el matrimonio sagrado, porque estas sacerdotisas o diosas primitivas también muchas veces eran acompañadas de una figura masculina y en ese matrimonio sagrado se producía la espiritualidad de estas personas en ese momento histórico. Este pasaje de una diosa femenina a un único dios varón
es donde se funda el patriarcado que al día de hoy seguimos replicando y viviéndolo en carne propia. Es considerar algo más politeísta que abarcaba muchas creencias en torno a lo espiritual y religioso, pero también a modelos de orden social y colectivo, a pasar a que los roles más importantes dentro de la cultura, la sociedad y la política en una comunidad determinada sea llevada a cabo por hombres. Es importante que lo tengamos en cuenta porque es la prehistoria a lo que se viene luego. En el año 0 nace Jesucristo, sujeto que nació en un momento determinado y su importancia dividió las aguas de lo que se considera el mundo antes de Cristo y después de Cristo. Acá quiero eximir a la figura de Cristo como responsable de lo que vino después en su nombre. Solo menciono estos pasajes porque quiero que tengamos una actitud curiosa y crítica sobre lo que va ingresando a nuestro sistema de creencias. Hayas tenido o no una educación cristiana, católica, evangélica, seguramente estás atravesada por estos hitos. E inclusive si te han criado en una familia atea o laica, porque esto ronda en nuestro inconsciente colectivo y se teje en conexiones sinápticas que luego, si no las miramos en la conciencia, quedan instauradas como verdades. Los primeros 100 años después de la muerte de Cristo fueron trazados por las primeras iglesias primitivas cristianas. La figura que tiene impacto decisivo, inclusive hasta lo que en el día de hoy se entiende como lo religioso, lo espiritual, es la presencia de este señor, Pablo Tarso. Empieza a ser el líder de estas primeras iglesias que se iban asentando. Y se empieza a establecer lo que hasta el día de hoy perdura, que es que el ser humano está dividido de entre su vida espiritual y su propio cuerpo. Y la sexualidad pertenece al orden del cuerpo. Esto lo que hace de que no podemos vivir una vida que se sienta satisfactoria a nivel de la carne, porque eso es algo que nos aleja de una vida espiritual rica. Cosas que se decían en esta época en torno al lugar de la vagina de la mujer como hija del diablo, porque también toman el arquetipo de Eva, como esa primer mujer que vino al mundo y que transgredió la ley, porque fue tentada por el pecado. Y todas las simbologías que hay en torno a la serpiente y el pecado, y que la mujer es la que transgrede eso. Ya hubo otro momento que fue crucial, que es el año 451. Aquí sucedió el concilio de Calcedonia. ¿Qué son los concilios? Son reuniones que marcan un antes y un después en ciertas temáticas de la vida católica. Se reúnen hombres, esto es muy clave también, porque en la Iglesia Católica la jerarquía de los altos medios es ejercida por varones. Y acuerdan que ciertas características tomen un tono adecuado. Y acá me parece que es muy interesante que podamos observar de cómo se va cambiando con la historia ciertas creencias y costumbres, pero que esto no es al azar. Mucho de eso que luego se transmite y se enseña es parte de un acuerdo anterior de ciertas personas con poder y que lideran determinadas áreas de la vida. Y acá lo vamos a llevar mucho al plano religioso porque es donde más tiñe el modo de empezar a experimentar una sexualidad que no sea desde el pecado y desde lo sucio. Porque esto, como vimos, no ha sido históricamente así. En un momento las mujeres podían vivir su sexualidad más libre y salvaje, porque no estaba la consideración mental donde eso es sucio, pecaminoso, horrible. El año 451, lo que se establece es la virginidad como virtud. Y esto es algo que me enteré hace muy poco, porque está
tan arraigado en nuestro sistema de creencias. Eso en los relatos de la Biblia se habla de una María que tuvo hijos, que Jesucristo tuvo hermanos. Pero ¿por qué casi 500 años después de estos sucesos, ciertos líderes espirituales y religiosos del momento consideraron que la virginidad era algo que debería ser impuesto a las mujeres como una condición de su pureza, para conocer cuál es nuestra relación con estos conceptos? ¿De dónde nace la idea de lo virginal, de inclusive luego insultar a la mujer que vive una sexualidad plena? Y es acá donde estos señores establecen por criterio personal y unánime que a partir de ahí la mujer era considerada buena, pura y digna de respeto y de derechos humanos, y la mujer pecaminosa, la que no tenía ese canon de virtud. Y esto lo que nos sigue repercutiendo hasta el día de hoy es que si consideramos a la mujer fragmentada e inclusive que la mujer que se expresa sexualmente es impura, esto le va a ocasionar a la propia mujer como portadora de esa relación sexual un impedimento para evolucionar en ciertos atributos que el ser mujer y lo femenino traen para su vida. Y acá vamos a ir a los puntos rojos, que son los momentos donde hay una crisis, hay algo histórico que revoluciona y hace un antes y un después. ¿Qué sucede en el año 1492? Este es un momento histórico bisagra, la sangre que se derramó, la herida que se abrió en nuestras tierras, al día de hoy persiste en nuestro útero. Llamo colonización porque fue Cristóbal Colón quien se atribuye este descubrimiento. Había una idea que también estaba signada por estos momentos donde reyes católicos financiaron esa travesía. A su vez, la idea de creer que una raza es superior a la otra y que tiene que ser impuesta como verdad. Consecuencia de haber borrado ese patrimonio cultural y simbólico que nos pertenece, es que no tenemos registros o no tantos registros de cómo vivían esas culturas la sexualidad, el lugar de la mujer. Y esto hace mucho contraste con Oriente, que sí se conservan registros de la teoría tántrica en la India y del taoísmo en China. Si bien son culturas milenarias que traen una historia de entender la sexualidad de un modo que es diferente porque es integral y lo espiritual convive en armonía con la carne y el placer y el deseo, porque estas culturas han conservado más registros de miles y miles de años atrás, en el 1500 en delante. Y acá lo que sucedió en más la modernidad histórica y lo que sí tenemos registros porque sucedió en Europa, es la etapa de la Inquisición. Es lo que se conoce como la casa de brujas. Estas mujeres en la Inquisición eran mujeres que tenían un cierto poder de independencia, de toma de decisiones, eran curanderas, eran parteras, eran las que administraban medicina a otras mujeres. Y eran tildadas de brujas porque lo poderoso en un momento de la humanidad empezó a ser llamado oscuro. Hasta el día de hoy se sigue diciendo brujas a mujeres que tienen características poderosas. Y eso está atravesado todo lo que sucede luego. En la Inquisición mueren miles y miles de mujeres e inclusive se las quema en la hoguera por ser señaladas. En la época moderna hay otro momento en rojo, por eso acá lo puse en rojo. La sangre que tiene esos momentos es la era victoriana. Quiero que te figures esas mujeres con corset, mujeres rescatadas, mujeres modestas que obedecían a un orden social,
que era el reinado de la reina Victoria en Inglaterra. Lo que hizo esta época fue tomar estos indicios y raíces del patriarcado y exacerbarlos, porque ahí la mujer tenía un lugar de total sumisión, de total ocultamiento a su vida sexual, a su vida, inclusive, vayamos más lejos, a su lugar y rol dentro de la sociedad. Es acá donde lo que sucede en las primeras iglesias de empezar a seleccionar la mujer buena, la que estaba en un matrimonio de la mujer pecaminosa, se amplifica muchísimo más. Y empiezan épocas de mucha represión, opresión hacia la mujer. Sin ir más lejos, el uso del corsé, esta pieza que estaba de moda, algo apretando tu panza, donde están todos tus órganos internos más importantes, como tu estómago, tu vejiga, tus intestinos, tus genitales, que son apretados con tal intensidad que con el uso prolongado de esta moda hacía que los órganos se empiecen a bajar en el cuerpo femenino y se produjeran dolores imposibles de tolerar y sostener. Algo que sucedió también en la época de la Inquisición es que se usaba lo que se denomina cinturones de castidad. Como el marido, el esposo, era dueño y propietario de esa mujer, cuando iba a la guerra o cuando se ausentaba por mucho tiempo, tenía una especie de bombacha o ropa interior de lata, de hierro, que el marido cerraba con llave y se la llevaba. En 1559 es la primera vez que se describe al clítoris. Es el señor Realdo Colombo y él lo describe como un órgano que aún no tiene nombre, pero que él sugeriría que se llame placer de Venus o amor de Venus, porque percibía que había una conexión entre ese órgano sexual y la salud de la mujer íntegramente. Después, la partera James Sharp describe específicamente como fuente de placer en 1671 al clítoris. Y en 1697 es incluido en el libro de William Snell en Anatomía, los órganos femeninos. Acá es importante destacar que los avances científicos o las investigaciones para saber más sobre enfermedades y por ende ayudar en la salud de las personas se hacen con un público de muestra que son hombres y luego se generaliza a las mujeres también. Y esto lo que provocó es que históricamente no hayan investigaciones específicas para nosotras. E inclusive al día de hoy, en la actualidad, tampoco hay suficiente investigación sobre temáticas como la menopausia, la endometriosis, los miomas, los quistes, e inclusive para intervenciones en cáncer de mamas, cuando son temáticas que son demasiado importantes para nosotras en términos de la salud. Y en términos del placer, aún menos. Y es ahí donde menciono este advenimiento o descubrimiento del clítoris. En otro momento voy a hacer una historia resumida del clítoris porque es fabuloso lo que ha sucedido en cómo se descubrió y se perdió históricamente como un órgano en nosotras que la única función que tiene es darnos placer. ¿Casualidad que se le ha desatendido? ¿Es una vil coincidencia no haber atendido tanto a algo que nos iba a beneficiar únicamente a nosotras como género femenino? Es en esta época, es en la era victoriana, donde se produce la medicalización del deseo femenino. En esta época se produjeron clicterotomías, que es extirpación del clítoris, electroshock, prácticas que consistían en que profesionales de la salud
daban masajes sexuales a esas mujeres que estaban tildadas de histéricas porque la sociedad les exigía que repriman esa fuerza vital. Mujer o adolescente que se mostraba inquieta, fogosa, deseante, como se debe mostrar cualquier mujer sana en todas sus partes, era considerada como un peligro para esa vida familiar. Existían boletines informativos que mencionaban las características de cómo detectar si esa niña o esa adolescente puber estaba teniendo, por ejemplo, el consumo de novela erótica. Y acá, ¿por qué importaba tanto que la mujer no lea novelas eróticas? Porque eso le provocaba fantasías que luego le llevaba a la masturbación. Y la masturbación era algo que era beneficioso para su salud, pero no para ese orden y docilidad que era esperado en esa época. Esto es muy importante que lo entendamos porque en la sexualidad está nuestra fuerza de vida. Y si eso es extirpado y si nuestros órganos internos sexuales son extirpados, esto va a afectar directamente a nuestra salud mental. Esto es acá un poquito más adelante. Viene el señor Sigmund Freud. Pero antes se crea en 1850 la práctica de la ginecología como especialidad médica, hacida por varones, que venían a jugar una suerte de héroes y salvadores de esto que era pecaminoso y que tenía que ser de alguna manera docilizado o dosificado. Y es ahí donde el lugar que antes tenían las parteras, las matronas, donde la mujer paría y tenía hijos desde otro modo de acompañamiento que respetaba más los ritmos, los ciclos del dar a luz, fueron sustituidos por hospitales e inclusive la práctica de concebir acostadas son cuestiones que van siendo instauradas en esos momentos. Y esto lo que hace es que se medicaliza el parir. El tener hijos ya no se hace en las casas y en el lugar cómodo donde la mujer vive, sino que se hace en clínicas con luces artificiales, con ruidos. Y muchas veces ni siquiera está la contención de la persona que acompañó el embarazo de esa mujer. Y son todas personas extrañas con luces demasiado violentas para generar un clima donde la mujer pueda relajarse y vivir ese momento natural que estamos dotadas para hacerlo. También, puntualmente en 1905, el señor Sigmund Freud hace su obra de 3 ensayos sobre la teoría sexual. Separa el clítoris de la vagina. Vemos cómo va a ir costando que el clítoris se instaure como un órgano de placer y que es nuestro derecho a conocerlo y saber de él y disfrutarlo. Pero cuando adviene Freud, lo que hace es dividir la mujer que gozaba de placer en el clítoris era una mujer inmadura en su desarrollo sexual. Y en cambio era mujer madura la que lo hacía a través de la vía del placer vaginal. La consecuencia que esto trae es que se fragmenta la capacidad de experimentar placer en las mujeres, porque el clítoris, la entrada vaginal, el canal vaginal, el cervix y todas las conexiones neurales pélvicas y nuestro cerebro forman parte de una misma red que nos da placer y podemos disfrutar de nuestra sexualidad íntegra. Por eso el placer en la mujer no es de un órgano, es de todo un sistema interconectado de relaciones vivas que nos permiten gozar y disfrutar de lo que ya naturalmente estamos dotadas. Y ya llegamos a la última etapa de la era moderna, donde ciertos hitos como cuando sale el primer método anticonceptivo, que esto fue en 1920, que era en este caso
los primeros preservativos que se conocían. Y después en 1915, cuando sale la primer película pornográfica. Y esto lo voy a mencionar no como un hito favorable, sino todo lo contrario. Con relación a el advenimiento de ese contenido que es ficticio, lo que empieza a generar es nuevos estereotipos, nuevos protocolos y coreografías que se espera de que una mujer tenga que cumplir en el rol de la vida erótica. Y también ciertos legados para el varón, para ser considerado potente y que está encarnando verdaderamente su sexualidad. En 1960 se produce la primera píldora anticonceptiva y esto está relacionado con la revolución sexual que se da entre 1960 y 1970. Hasta que en 1980 se produce la gran crisis del HIV y SIDA. Todos momentos que van a ir marcando lo que hoy refiere a la historia más moderna de la sexualidad. En la revolución sexual lo que sucede es que las mujeres empiezan a tener aparentemente más libertad para la expresión erótica y sensual. Pero también es ahí donde empiezan a nacer nuevos estereotipos inalcanzables y totalmente dañinos, porque eso no es algo que se da solo en el plano sexual, ni es una sexualidad para mostrar a alguien más, sino que es un síntoma de cómo está nuestra salud general. Del 2000 para adelante empiezan los nuevos avances en neurociencia, salud mental, y donde se empieza a estudiar mucho más la relación de la energía sexual y la vida íntima en hombres y mujeres, pero sobre todo en mujeres, y cómo esto se relaciona con el avance de nuestra creatividad, porque está relacionado con nuestra conciencia femenina. En 2005 es recién cuando se hace un estudio detallado y descriptivo del clítoris. La señora Helen O'Connell hace una descripción mucho más detallada, descriptiva, y entiende cuál es la relación con el órgano mucho más amplificada. Eso a través de resonancias magnéticas. Se entiende que hoy tenemos más tecnología y tenemos más modos de investigar desde la neurociencia, desde la neurobiología, pero aún así creo que si en la era victoriana hubiéramos tenido esos avances, quizás no hubiera sido prioritario estudiar a las mujeres, porque el saber, el conocernos nos da poder, eso nos emancipa. Cuando nos conocemos en profundidad y sabemos cuándo estamos totalmente sanas, también podemos ser más expertas en detectar los primeros síntomas y alertas cuando algo no está funcionando bien. Por eso se necesitan los avances científicos, para que sea mucho más sencillo y temprano detectar cuando hay anomalías o disfunciones. Pero por otro lado, también eso no nos exime de hacer el autodescubrimiento, el trabajo propio y personal en conocernos y entender cuál es el sistema que gesta nuestro placer, cómo es el encuentro con nuestra vida erótica, en lo privado, en lo íntimo, en lo compartido. Y cómo a partir de ahí cerramos el ciclo histórico. Como te dije al principio, hay un punto que une desde estas culturas matriarcales a la actualidad, y es la fertilidad. Si antes, en épocas antiguas, se veneraba a la mujer por su lugar de fértil y dadora de vida, hoy hay un gran interés en entender mucho más de cómo funciona la fertilidad en las mujeres. Y la fertilidad no es solo para traer hijos al mundo, es para sentirnos vivas, sentir que nuestras tierras están húmedas, están abundantes y que lo que podamos plantar en nuestra tierra tiene la posibilidad de germinar. Hemos visto cómo a lo largo de la historia pasaron miles y miles de acontecimientos que han ocultado, silenciado o por momentos inclusive
vendido una imagen de lo que no es nuestra sexualidad saludable. Pero siempre que podamos revertir ese relato individualmente, lo estamos haciendo por nosotras, por las ancestras que han tenido que vivir todas estas oscuridades y atrocidades en nombre de algo que las estaba guiando, como lo religioso, lo político, lo cultural. Pero también lo estamos haciendo para las generaciones de mujeres que vienen después de nosotras, que van a vivir un poquito más ligera su relación con lo erótico, lo íntimo y lo sexual. O al menos esa es la intención que estamos sembrando en el día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima.